Vamos a empezar el tema 2.5 para concluir con el material correspondiente a esta parte 2. La parte 3 del curso va a estar ya enfocada en el espacio RN. Vamos a retomar algunas cositas que hemos visto aquí y vamos a demostrar algunas propiedades que ya que demostraron en cálculo 1, pero ahora en el caso de más dimensiones, digamos. Entonces, esta semana terminamos con los temas de esta sección, la siguiente empezamos con lo demás. Yo esperaría que no nos tomara más de 6 videos. eh, y obviamente, como no todo el mundo ve eso, voy a explicar las demostraciones en su momento que las veamos para cálculo en una variable, y la extensión va a ser, si entendemos eso, la extensión va a ser inmediata. Pero bueno, entonces estamos en esta parte 2.5, va a ser conjuntos, vamos a llamarle conjuntos abiertos y cerrados en un espacio métrico. Eh, Después en el video que subiré después, eh, vamos a ver las mismas definiciones, pero desde, o quizá, sí, yo creo que sí, pero desde el punto de vista topológico. Y luego todas esas definiciones las vamos a tomar y las vamos a aplicar al caso de Rn. Entonces, para empezar con esto, en la definición de continuidad de una función en un punto x0 en un espacio métrico, eh, lo que veíamos es que estamos preocupados en cómo la función f transforma los puntos en el dominio, tales que la distancia de x a x0 fuera menor que un delta. Entonces, esta colección de puntos, tal que la distancia de x a x0 sea menor que un delta, le vamos a dar un nombre especial. Y de hecho lo hicimos para ver cómo se veían estas cosas en el caso de los números reales, pues era un intervalo, un intervalo abierto, y luego lo extendimos a más dimensiones, donde veíamos que dependiendo cómo era la métrica, pues esos conjuntos abiertos o esas distancias iban a ser bolas o un cuadrado o un rombo, dependiendo de la métrica que tuviéramos. Entonces, lo que da pie, vuelvo a repetir, es a todas estas definiciones, es el conocimiento que se tiene ya de los números reales. Por eso lo he estado haciendo así, en vez de poner las definiciones directamente, que sería como más rápido, pero eh, quiero, o lo que he querido es que se den cuenta que, o sea, históricamente como sucedió esto fue formalizar los números reales, el cálculo en los números reales, y a partir de ahí entonces empezar a ver que habían propiedades que se podían abstraer de ahí para tener cosas más generales, digamos. Es como la idea. Entonces, vamos a dar la definición, la primera definición de esta sección, que va a ser el concepto de bola, del que ya hablamos antes, pero que no definimos de manera formal. Entonces vamos a decir que tenemos XD, un espacio métrico, y damos un punto x0 en ese espacio métrico y un número real delta positivo. Está en R más, o esto a veces lo denotan como R así, digamos. Perdón, R mayor que cero o R más. Entonces el subconjunto de X, subconjunto de X que consiste de todos los puntos
X que pertenecen a X, tales que la distancia de X0 a X, a esos puntos son menores que delta, vamos a decir que es la bola abierta de radio delta con centro, bueno, delta, radio delta con centro en X0. Entonces, le llamamos bola, pero ya vimos que dependiendo cómo sea la métrica, cómo es que estamos midiendo, en el caso particular de Rn, por ejemplo, de R2, dependiendo cómo es esa métrica, la bola puede ser un cuadradito, si es la métrica infinito, o puede ser un rombito, si es la métrica del taxista, o puede ser efectivamente un círculo, si es el caso de la métrica euclidiana. Entonces, pero en general a eso le llamamos bola, cualquiera de estos le llamamos bola, aunque realmente no sea una bola. Entonces espero que eso ya les haya quedado claro, que es uno de los objetivos del curso de cálculo, justamente dar una introducción a estos conceptos nuevos, aunque todo lo vamos a hacer utilizando la métrica euclidiana, pero se puede hacer utilizando cualquier cosa que sea una métrica. Entonces, esa bola la vamos a denotar con una B. X0, el centro, lo ponemos y el radio aquí. Y usualmente, dependiendo cómo sea la métrica, por ejemplo, si estamos en Rn y estamos usando la métrica del taxista, pues le llamaremos bola 1, o si estamos usando la métrica euclidiana, le vamos a llamar B sub 2, o si estamos utilizando la métrica infinito, pues le ponemos aquí B infinito, o muchas veces también se denota así como la B con el radio aquí y el centro de esta forma. Entonces cualquiera de esas notaciones es de uso, aquí a veces punto y coma. Entonces voy a poner aquí con otro colorcito la otra notación que sería la delta con el X0 aquí. Entonces pueden utilizar cualquiera de esas notaciones que les guste. Entonces esta bola va a ser el conjunto, según lo que escribimos aquí, el conjunto de las X's en el espacio métrico, tal es que la distancia de X0 a X sea menor que delta. Entonces esa va a ser la bola. Entonces, ¿qué significa esto? Si estamos, por ejemplo, R2 con la métrica euclidiana de 2, entonces esta cosa es la circunferencia con centro en X0 de radio delta. Entonces lo que dice esto es que esa bola consiste de todos los puntos X, tales que la distancia de X al centro sea menor que esa delta. Entonces eso no incluye los puntos de la frontera, porque ahí sería igual a esa delta, ni incluye los puntos que están afuera, evidentemente, porque esa distancia sería más grande que esa delta. Entonces la bola es todo lo que está aquí adentro. Todo lo que está aquí adentro. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dar una definición de continuidad en términos de bolas en un espacio métrico. Entonces para eso vamos a recordar la definición de continuidad que nos decía que tenemos dos espacios métricos X con la métrica en X y un espacio métrico Y con la métrica en Y. Entonces teníamos una función que me manda del espacio métrico X al espacio métrico Y. Entonces decíamos que es continua en X0 si para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que para todo X del dominio tenemos que, si la distancia de X0 a X es menor que delta, entonces la distancia, digamos esta distancia en X, es menor que delta, la distancia en Y de f de X a f de X0 es menor que esa epsilon. Muy bien. Entonces, según lo que hemos definido ahora como bola, podríamos reescribir esta definición diciendo que f, voy a ponerlo de otro color, ahora que f es continua, vamos a poner podemos reformular, voy a poner aquí, podemos reformular
la definición de continuidad de la siguiente manera. Entonces no sé si darle un número aquí, pero digamos, sería la definición de continuidad otra vez. Y la escribiríamos como eh, sean x de x y y de y espacios métricos. Y sea f, bueno, vamos a decir, entonces f que va de el espacio métrico x al espacio métrico y es continua en x0 si para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que si x pertenece a la bola de radio x0, delta, que ya vimos que eso qué significa, que son las x en x, tales que la distancia de x0 a x es menor que delta, que es justamente lo que está escrito aquí. Entonces si x pertenece a esta bola, es lo mismo que está aquí, entonces f de x va a pertenecer a la bola de radio con centro en f de x0 y de radio epsilon. Entonces, de esa manera podemos reformular la definición de continuidad en términos de bolas. Ahora, ¿qué significa esto? Pues, visto desde en términos de conjuntos ahora, no como una función en R2, como habíamos definido la continuidad, que es de donde lo que nos motivó a hacer esta definición. Lo que tenemos es que tenemos un espacio métrico aquí, un espacio métrico X. Tenemos un espacio métrico Y acá. Y tenemos la función f. Entonces lo que dice esto es que si yo quiero ver si una función es continua en un x0 que pertenece al dominio de la función f, que está en ese espacio métrico, entonces lo que tengo que ver es que si x, el punto donde estoy viendo, o sea, para todo x, que esté en la bola de radio delta, o sea, que esté en esta bolita de aquí, esta sería b de x0 delta, entonces la imagen sería de x0 sería f de x0. Entonces la f de x, digamos que aquí tengo la x aquí. Entonces la fx tiene que caer acá. De manera que esa esté en la bola en una bola de radio epsilon. Centrada en f de x0. Entonces, no importa la bola que demos con radio epsilon, siempre va a existir una delta aquí, tal que va a cumplir la condición de acá. Es decir, f es continuo en x0 si puntos arbitrariamente cercanos a f de x0 son imágenes de puntos suficientemente cercanos a x0. Entonces voy a digamos, es lo que estamos viendo de esta cosa de aquí. Ahora que f, vamos a poner aquí, es decir, f es continua en x0 si puntos arbitrariamente cercanos a f de x0. Entonces eso de arbitrariamente cercanos es la condición dada por la epsilon. Son imágenes, o sea, provienen de puntos suficientemente cercanos. O sea, digamos, es suficientemente sería la delta, arbitrariamente sería la epsilon, cercanos a x0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a recordar cómo se veía o sea, qué es lo que nos decía la continuidad en R. Entonces, para verlo con los ejemplos de cálculo 1 que ya conocen, para ver que justamente esta definición tiene sentido. Entonces, no sé, digamos, tenemos aquí
una función f de x. Una función f de x que va de R en R. Entonces queremos ver si esa función es continua en un punto x0. Vamos a decir aquí. Entonces, punto x0 y por acá tenemos su imagen que es el punto f de x0. Entonces, si recordamos esa definición de continuidad, lo que teníamos es que, o sea, lo que me dice, ¿cómo explicamos esto? Entonces, lo que nos decía esto era que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo x en R, x menos x0 menor que delta implica que f de x menos f de x0, esa distancia, es menor que epsilon. Entonces, si yo tengo un x aquí, o sea, tengo una deltita aquí, y tengo un x aquí, entonces eso quiere decir que para aquí tendría el f de x0 como imagen de ese punto bajo la función f. Entonces, si yo doy un epsilon lo suficientemente grande aquí, lo que tengo es que justamente esta bola amarilla que tengo aquí sería la bola centrada en x0 de radio delta. Entonces tengo que esa bola, la imagen de esa bola, si yo lo... Ay, es que aquí quedó muy pegadito, pero diga, es que la imagen de esta bola, si se fijan, a ver, déjenme mejor hacerlo de nuevo. Vamos a ponerlo así. Tenemos esto. Es complicado hacer los dibujos aquí con esto. Esta es la función f de x. Entonces tengo... Para el punto que quiero hacer tenía el x0. Déjenme borrar esto. Digamos, no sé qué... quiero que se vea recto. Entonces tenemos el x0 aquí. Digamos, aquí tendría la imagen. Entonces, este puntito sería x0, este puntito sería f de x0. Entonces, si yo tengo la delta, ¿cómo la pongo? Con amarillo. Yo tengo aquí la delta. Esto de aquí sería delta. Entonces, la imagen de esa delta, la voy a pintar por acá. Lo tengo así. Digamos, y la imagen bajo la función de ese intervalo va a ser este intervalo que está acá amarillo, que no lo voy a pintar, pero aquí se ve, para no llenar de cosas aquí, pero tendría este intervalo de aquí. Esto de aquí sería, esto de aquí abajo sería la bola con centro en x0 de radio delta, ¿cierto? Entonces, y esto que está aquí arriba sería la imagen f de la bola de radio delta sentado en x0, esto que está aquí. Entonces lo que decía es que yo por aquí tengo el x, y entonces ese x va a tener una imagen acá. Una imagen. Esa va a ser f de x. Entonces, según esta definición, esta distancia tiene que ser menor que un epsilon. Entonces, yo puedo dar este epsilon de aquí. Vamos más grande. Estamos aquí, entonces, no sé, un epsilon así grande. Entonces, esta cosa roja, aquí estaría el centro. Entonces, esto de aquí a acá sería la epsilon. Entonces, esta cosa roja sería la bola centrada en f de x0
con radio epsilon. Entonces lo que vemos aquí es que la f de b de x0 delta está contenida en la bola de radio f de x0 con centro en epsilon. Y por supuesto, lo que dice la definición de continuidad es, si yo doy cualquier epsilon, o sea, si doy una epsilon más chiquita, voy a pintarlo de blanco aquí. Y luego lo voy a borrar, nada más para explicarlo. Entonces, si yo tengo una epsilon más chiquita, digamos aquí, porque es para toda epsilon que yo dé. Entonces, si yo doy una epsilon más chiquita, entonces acá lo que dice la continuidad, si esto es continuo, entonces acá abajo yo puedo encontrar una delta, tal que se cumpla que la distancia de f de x de la imagen de este, que quedaría aquí adentro, sea menor que ese epsilon que di, ¿cierto? Entonces, si yo doy este epsilon en blanco, entonces la imagen sería este que pinté aquí abajito. Entonces va a existir un delta tal que cualquier x que yo agarre aquí la imagen, la diferencia de esa imagen va a quedar adentro de aquí. Y entonces esta bolita de aquí va a quedar totalmente contenida en este de acá, siempre, cualquiera que sea la epsilon que yo dé. ¿De acuerdo? Entonces justo lo que está aquí me dice, si x pertenece a la bola de radio delta, entonces f de x va a pertenecer a la bola de radio epsilon, centrada en f de x, que fue la primera parte que expliqué. Pero la otra cosa que nos damos cuenta es que también se tiene que cumplir que la imagen de la bola, de la bolita que yo de aquí, o sea, yo doy una epsilon cualquiera. Entonces, con esa epsilon cualquiera yo puedo encontrar una delta tal que cumple esta condición de aquí. Entonces, y eso en términos de conjuntos lo que significa es que la imagen de esa bola que encontré con esa delta va a estar contenida siempre en la bola de radio epsilon, del epsilon que di. No importa qué epsilon dé, siempre se va a cumplir esta condición de aquí. Entonces, eso nos va a dar pie a otra forma de escribir la continuidad, que va a ser este teorema 2.5. ¿Qué es? Es el primero, sí, punto 1. Entonces, sean x de x, y de y, espacios métricos. Entonces, la función f que va de x a y espacios métricos es continua en x0, sí y solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la imagen de la bola centrada en x0 de radio delta está totalmente contenida en la bola centrada en f de x0 con radio epsilon, que es lo que explicamos acá. Entonces voy a hacer otro diagramita aquí porque no sé si haya quedado claro esto. Sí. Entonces vamos a poner esto otra vez así. Tenemos la función f de x. Entonces lo que dice esto es, voy a ponerlo en verde. Yo tengo el f de x0 aquí. De nuevo, el f de x0, y voy a exagerar un poquito lo que voy a explicar aquí. Entonces, tengo el x0. Tengo el x0 y tengo su imagen bajo f. Entonces, este de aquí es el punto x0 donde voy a ver la continuidad. Pensando en funciones de R2 en R2, de R en R para tratar de entender la idea de lo que estamos escribiendo aquí ahora con esas bolas, perdón. Entonces, lo que dice la definición de continuidad es que para toda epsilon que yo dé, por ejemplo, si yo doy esta epsilon grande aquí, entonces esa sería, esto en azul que pinté sería la bola centrada en f de x0
de radio épsilon. Y entonces lo que dice la definición es cualquier épsilon que tú des, puedes encontrar una delta aquí. Entonces voy a pintar la delta. Entonces la épsilon, digamos, una delta aquí. Puedo encontrar una delta aquí que cumple que... Entonces esta de aquí sería la bola de radio X0, de radio delta centrada en X0. Entonces para todo épsilon que yo dé, vamos a pintarlo aquí, este es épsilon. Y esta de acá abajo sería la delta. Y este intervalo rojo es la bola centrada en X0 radio delta. Y este intervalo azul es la bola centrada en F de X0 con radio épsilon. Entonces para cualquier épsilon que yo dé, por ejemplo esta, puedo encontrar una delta, que es esta rojita que puse aquí, tal que cualquier punto aquí, vamos a ponerlo de amarillo, cualquier punto X de aquí va a cumplir. Entonces si lo pongo así, digamos, ya no voy a pintar la línea amarilla, pero vendría por aquí, vendría por acá. Esta sería la imagen de ese punto F de X. Entonces, y eso debe cumplirse para todos los puntos aquí adentro. Entonces nada más voy a hacerlo para este, para que se vea la idea. Entonces este lo pongo aquí. Entonces la distancia de f de x0 a f de x, que sería este pedacito de aquí, esa sería la distancia de f de x menos f de x0 que aparece en la definición. Entonces esa es menor que epsilon, como pueden ver aquí. Y eso se cumple para cualquier x que yo agarre aquí. Si agarro este, va a quedar adentro de la bolita azul. Entonces, en otras palabras, lo que quiere decir esto, y eso para cualquier x aquí adentro. Entonces, si yo doy un epsilon más chiquito, yo puedo encontrar un delta más pequeñito aquí, de tal manera que se cumpla esto que ya expliqué acá. Entonces, por eso debe cumplirse para toda epsilon que yo dé. Y entonces lo que vemos aquí es que si yo veo la imagen de esta cosa roja con la delta que encontré, si veo la imagen de esta cosa bajo la función f, la imagen sería esto que estoy pintando ahí. Bueno, ahí quedó muy pegadita con la amarilla. Vamos a ver, déjenme borrar esto. Entonces esa f de x quedaría aquí, más o menos aquí abajito. Entonces, esta cosa roja que está aquí, es la imagen de toda esta bola bajo la función f. Entonces lo que vemos es que esta cosa está contenida en la azul. Entonces si eso pasa, para toda epsilon mayor que 0 existe esa delta tal que esto pasa, toda la función es continua también. Entonces en términos geométricos esto es lo que significa esta definición de aquí, que es la misma, es lo que vamos a demostrar que esta definición de continuidad es la misma que la que tenemos aquí, que es la misma que venía de poner las distancias así, que es la misma que venía de la definición de continuidad de funciones de R en R. Si lo aplicamos a este caso especial, digamos. Y en general son las mismas definiciones. Entonces vamos a demostrar eso. Que es más o menos trivial. Entonces vamos a demostrar la ida. Vamos a suponer que f es continua en x0 que pertenece a x. Entonces como f es continua en x0 que pertenece a x, lo que tenemos es que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 según la definición, tal que si x pertenece a la bola centrada en x0 con radio delta, en la definición que ya lo escribimos en términos de bolas, la definición de continuidad, entonces f de x pertenece a la bola de radio epsilon centrada en f de x0, por definición. Entonces lo que nos dice esto es que cada imagen f de x de un punto x en esta bola, en la bola de... A ver, voy a escribir eso. Es decir, cada imagen f de x
de un punto X en la bola de radio delta está contenido dentro de la bola esta de aquí, b de f de x0, epsilon. Y esto afirma, es decir, que f de la bola de f de x0, de la bola centrada en x0 radio delta está contenido en la bola centrada en f de x0 de radio epsilon. ¿Sí? O sea, no sé si se entiende eso, pero, o sea, dado un x aquí, por definición tenemos que, a ver, vamos a poner aquí, es decir, es que a veces las cosas que son así como muy obvias luego no se entienden tan bien, pero por eso estoy intentando como que quede claro por qué esto de aquí inmediatamente implica esto de acá. Entonces, sí, dado x que pertenece a b de x0 delta, significa, o sea, por definición de bola, que la distancia de x a x0 en el espacio métrico x es menor que delta. Entonces, por continuidad, esto implica por continuidad que la distancia en el espacio métrico y de f de x a f de x0 es menor que epsilon. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que f de x pertenece a la bola centrada en f de x0 con radio epsilon. Entonces, por lo tanto, para toda x que pertenece en la bola de x0, delta, se cumple que f de x pertenece a la bola centrada en f de x0 con radio epsilon. Entonces, si f de x pertenece aquí, eso significa que f de esta bola está contenido acá. O sea, estoy repitiendo como lo mismo, pero así. Y entonces se queda demostrado que esto implica esto de acá. Y el regreso, entonces vamos a suponer que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que la imagen de la bola centrada en x0 radio delta está contenida en la bola centrada en f de x0 radio epsilon. Entonces, esto implica que si x pertenece a la bola de radio delta centrada en x0, entonces f de x pertenece a f de la bola de x centrada en x0 con radio delta. Que es, centrada en f de x0. Que es la definición de continuidad. Y eso, como pueden ver eso, recuerden que si tienen una función f de x que va de x a y, la imagen de un conjunto A va a ser igual a f de x que pertenece a la imagen de f, tal que x pertenece a ese conjunto A intersección x. Y esto lo ponemos como f de x tal que x pertenece a. Entonces, que es justo lo que está aquí. Entonces, si x pertenece aquí, tomo un elemento de aquí
la X en el dominio de la F, digamos. Entonces la F de X, la imagen, va a estar precisamente aquí, por la definición que tenemos acá. Entonces tenemos demostrado esa forma de escribir continuidad. Ahora hay otra forma que también vamos a usar, que es en términos de la imagen, de la inversa de la función f. Entonces vamos a llamarle a esto, vamos a ponerle uno nuevo, vamos a poner el lema 2.5.1. Entonces sea f una función que va de un conjunto x a un conjunto y. X, Y conjuntos, como lo vieron en álgebra superior. Y supongamos que la imagen de A bajo F está contenida en B. Entonces esto va a implicar, o esto va a ser sí, solo sí, A está contenido en la imagen inversa de B, donde A y B son subconjuntos de, o sea, A es subconjunto de X y B es subconjunto de Y. Entonces vamos a demostrar este lema para poder demostrar el siguiente teorema, que es una definición equivalente de continuidad. Y el punto es llegar a una definición de continuidad que nos va a ser útil para demostrar varias cosas de manera más simple después. Entonces la primera cosa que hay que demostrar es, vamos a suponer que f de A está contenido en B, y entonces por demostrar que A está contenido en f a la menos 1 de B. Entonces para eso vamos a recordar cómo se define de nueva cuenta, o sea, si tengo recordar que si tenemos una función f que va de x a y, entonces tenemos que f de A va a ser igual a el conjunto de f de x que pertenece a la imagen de f, tal que x pertenece a intersección x, que eso simplemente se escribe como el conjunto de las f de x tales que x pertenece a A, donde A es un subconjunto de x. Y la imagen o la inversa de f evaluado en B va a ser el conjunto de x en x, tales que f de x pertenece a B intersección x, que eso simplemente lo ponemos como las x tales que f de x pertenecen a B, donde B es un subconjunto de Y. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, la demostración de esto es inmediata, porque entonces lo que tenemos que dar aquí, vamos a dar un elemento en A, y hay que ver que está en f a la menos 1, utilizando esto como hipótesis. Entonces sea que queremos demostrar esta contención. Entonces damos un elemento aquí y hay que ver que ese elemento está acá. Y hay que usar esta hipótesis de aquí. Entonces supongamos que, bueno, sea X que pertenece a A. Entonces como f de X pertenece a f de A y f de A está contenido en B, entonces f de X pertenece a B. Es decir, X mapea, o sea, la X se mapea, o ¿cómo puedo decir esto? La X se mapea en un elemento de B bajo la función f. Entonces, según esto, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué significa? Pues que X pertenece a f a la menos 1 de B, según esto de aquí, ¿ven? Entonces, hemos encontrado que dado una X en A, en este caso, f de X está en B. Entonces, eso quiere decir que X está en la imagen inversa. Y entonces, por lo tanto, hemos demostrado esta contención. Hemos dado un elemento aquí que está acá. Y
que eso es una propiedad que demostraron en álgebra, pero pues la ponemos. Entonces, ahora supongamos que A está contenido en f a la menos 1 de b, y lo que hay que demostrar es que f de A está contenido en B. Entonces vamos a dar un elemento aquí y hay que ver que está acá. Entonces sea y que pertenece a f de A. Entonces, pero si y pertenece a f de A, por definición, estas cosas amarillas que pusimos aquí, si f pertenece aquí, si y pertenece a f de A, eso quiere decir que existe un x en A tal que f de x es igual a y, por definición de función. Y como A está contenido en f a la menos 1 de b, eso significa que x pertenece a la imagen inversa de b. Aquí, bueno, esto se ve horrible. X pertenece a la imagen inversa de b. Entonces, es decir, por definición de esto, que f de x es igual a y pertenece al conjunto b. Entonces, hemos dado una y en f de a y hemos visto que esa y está en f de b. Entonces, por lo tanto, f de a está contenido en b. Y hemos demostrado esa propiedad. Entonces, con eso vamos a demostrar un corolario que es consecuencia justamente de este lema, un teorema. Vamos a poner teorema más bien 2.5.2. Siempre va a decir sea x de x, y de y espacios métricos. Entonces, una función f de x a y es continua en x0 que pertenece a x, si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que la bola con centro en x0 de radio delta está contenido en la imagen inversa de f de x0, epsilon. Entonces eso lo pueden ver aquí en el diagrama que habíamos pintado aquí. Entonces tenemos esta bola azul. Entonces, la imagen inversa de la bola azul, aquí voy a encimar dibujos, pero esta bola azul es la bola de radio epsilon, o sea, nosotros vemos un epsilon y con eso encontramos esta delta. Entonces, la imagen inversa, bajo la función inversa de esto, es de dónde proviene esto. Pues es, digamos aquí, como esta función es continua, geométricamente es esto de acá. Entonces, esta cosa que está aquí abajo es la f a la menos 1, la imagen inversa de esta bola. O sea, lo que significa es que si yo mapeo esta bola azul bajo la función f, voy a obtener la bola azul que está aquí arriba. Y entonces la bola roja está contenida aquí. Entonces es otra forma equivalente de ver la continuidad. Bien, entonces la demostración pues es directa. Entonces f es continua en x0 que pertenece a x. Entonces f es continua en x0 que pertenece a x si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que f de b de x de la bola centrada en x0 radio delta está contenida en la bola centrada en f de x0 con radio epsilon. Y esto es por el teorema 2.5.1. Y esto es por el lema 2.5.1. Tenemos que f de a está contenido en b. Entonces, este es a y este es b. Entonces, eso implica que a está contenido en f a la menos 1 de b. Entonces, esto implica que
B de x0 delta, que sería la A del lema, es lo que tenemos aquí. Entonces f de A está contenido en B, sí, solo si A está contenido en f a la menos 1 de B. Entonces tenemos esto, entonces por este lema eso implica que este conjunto de aquí, que es la bola de radio delta, está contenido en f a la menos 1 de la bola de radio epsilon. Entonces esto está contenido en f a la menos 1 de B de f de x0, epsilon. Y hemos demostrado ese teorema, que es otra forma de escribir continuidad. Entonces, todas estas formas que hemos encontrado en el capítulo donde vamos a hablar en el siguiente, de las propiedades de Rn, cuando veamos sucesiones de Cauchy y todas esas, y continuidad, funciones de Rn en Rm, simplemente vamos a tomar esto porque Rn es un espacio métrico. Entonces van a ser funciones de Rn en Rm con la misma métrica euclidiana. Y entonces simplemente va a ser adaptar esto a lo que nosotros tenemos. Lo mismo, vamos a escribir la continuidad en términos topológicos. Entonces vamos a ver qué es exactamente... Y luego lo vamos a adaptar a nuestro conjunto Rn justamente. Pero esto es general. No solamente se aplica a Rn, sino a cualquier espacio métrico. Entonces ahora lo que vamos a definir es algo que vamos a llamar vecindad. Entonces vamos a poner definición 2.5.2. 2.5.2. Entonces vamos a decir sea x, dx un espacio métrico. Y x0 que pertenece a x. Entonces un subconjunto que vamos a llamar n. Y le vamos a poner sub x para decir que ese n es en el espacio métrico x, nada más para eso. Regularmente se pone la pura n sin la x ya cuando uno sabe dónde está trabajando. Entonces un subconjunto nx de x se llama vecindad. Y la n es por el nombre en inglés. Entonces el nombre en inglés vecindad es con n. Entonces por eso se usa la n ahí. Entonces, vamos a decir que se llama vecindad. O también le llaman un entorno. De x0 si existe un delta mayor que 0 tal que la bola con centro en x0 de radio delta está contenida en ese conjunto n. Entonces lo que quiere decir esto es que nosotros tenemos un espacio métrico x, así. Y entonces tenemos un punto x0 aquí. Y tenemos un conjunto ahí. Entonces ese conjunto se va a llamar vecindad si existe un delta mayor que 0. Un delta mayor que 0. Tal que la bola de radio delta con centro en x0 queda totalmente contenida en ese conjunto. En el x. Entonces aquí se ve que esas vecindades no incluyen la frontera, porque si tengo un punto en la frontera, por ejemplo, si la frontera fuera parte del conjunto n, por ejemplo que este fuera x0, entonces este x0 no cumple que existe una bola que está totalmente contenida en n. Entonces, porque no importa qué tan pequeña sea la delta, siempre se va a salir del conjunto n, ¿ven? Entonces esos n's siempre van a ser conjuntos. Todavía no hemos definido qué es eso, pero intuitivamente sabemos a qué se refiere un conjunto abierto. Que esos vieron en cálculo 1, los intervalos abiertos, los intervalos cerrados. Entonces, intuitivamente un abierto no incluye la frontera, digamos, intuitivamente en la métrica euclidiana, porque hay
cuando se ve en topología hay cosas extrañas que no siempre son así, como estamos acostumbrados. Pero en este caso, esas n se ve claramente que no van a ser conjuntos cerrados, que incluyan la frontera, porque debe cumplir esta condición. Y esos puntos en la frontera no la cumplen. Entonces, estos entornos, esas vecindades van a ser conjuntos abiertos, aunque no hemos definido qué es eso, repito. ¿De acuerdo? Muy bien, pero geométricamente esta es como la forma en la que se visualiza esto de aquí. Y por supuesto, las bolas por sí mismas van a ser vecindades. Porque si yo tengo, por ejemplo, si tengo esta bolita aquí, tengo una bola, tengo esta bola de radio X0 con radio delta. Entonces, para cada punto adentro, para cada puntito aquí, Y0, digamos, yo puedo encontrar una delta prima, tal que esta bolita de radio delta prima más chiquito que ese delta esté totalmente metida aquí, y eso para todos los puntos. Entonces, por sí misma, esa bola, estas bolas son vecindades también. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar en el siguiente teorema, que es lo que le vamos a llamar un lema. Entonces, la colección de todas las vecindades, voy a escribirlo aquí. La colección, vamos a llamarle eta de A sub A. Bueno, eta sub x0. La colección eta de x0 de todas las vecindades. De todas las vecindades de un punto x0 en x se llama sistema completo sistema completo de vecindades del punto x0. Entonces, ¿a qué nos referimos? Eso lo vamos a usar cuando veamos, aunque ya lo definieron también en cálculo 1, los conjuntos compactos. Entonces, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con eso? Que un punto x0, o sea, si yo tengo un espacio aquí, un espacio x, y yo tomo un punto x0 aquí, entonces ese x0 va a tener un montón de vecindades. Esta, por ejemplo, en verde que estoy pintando así, está en amarillo, por ejemplo. Entonces, esta en rojo. Y aquí voy a empezar a encimar. Este de aquí, o puede tener esta vecindad así, o esta de acá, o esta que encierra todo, o esta que pasa así. Bueno, siempre cayendo dentro del espacio X. Y siempre todo esto es punteado. No, es que aquí lo estoy poniendo así, pero es abierto. Entonces, todas esas vecindades van a estar denotadas por esa eta sub x0 y todas ellas van a formar un sistema completo de vecindades para el punto x0. Entonces, la cosa se pone como un poco más abstracta en este tipo de cuestiones, pero no nos vamos a meter a profundidad en eso. Eso lo van a ver en Análisis Matemático 1 o en un curso de topología. Aquí vamos a ver un poquito nada más. Solamente para que sepan qué son esas cosas y puedan ustedes mismos ir y ver un libro y empezar a entender lo que está pasando ahí. Entonces, como dije antes, una vecindad de un punto x0 se puede pensar como algo que contiene todos los puntos de x que están suficientemente cerca de x0. Por eso van a ser tan importantes, porque en cálculo hablamos de cosas, de cercanía de cosas, en, en el sentido intuitivo, y esa cercanía se mide con las épsilons y las deltas, y entonces en el fondo eso se va a medir en cualquier espacio métrico, esa cercanía, esa idea de cercanía se va a medir con las vecindades. Entonces, una vecindad de un punto x0
se va a pensar como algo que contiene a todos los puntos del espacio X, a todos los puntos del espacio X que están suficientemente cerca de X0 o que encierran a X0 en virtud del hecho de que contiene una esfera abierta con centro en X0, digo, esfera pensando en Rn con la métrica euclidiana. Pero entonces una vecindad pues es algo que dice que todos estos puntitos están muy cerca de X0. Entonces, estas bolas abiertas, como dije, por sí solas tienen la propiedad de que son vecindades de cada uno de los puntos. Y eso es lo que nos va a decir el siguiente lema. Entonces, déjenme borrar esto. Y ahorita esto lo voy a cortar cuando sea una hora. Entonces, lema 2.5.2. Sea x, d un espacio métrico, d sub x un espacio métrico. Y x0 en x un punto. Entonces, para cada delta mayor que 0, la bola centrada en x0 de radio delta es una vecindad. Es una vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues yo tengo el espacio X aquí. Tengo un punto X0. Y entonces tengo esta bola, doy un radio delta, y la voy a pintar como si fuera una bola en R2, pero sabemos que no necesariamente se ve como una bola, aunque uno lo pinta así. De radio delta. Entonces, ¿a qué se refiere que esta bola es una vecindad para cada uno de sus puntos? Pues, por ejemplo, un punto dentro de esta bola sería este X. Entonces, para este X, esta amarilla es una vecindad porque yo para ese X puedo encontrar un delta prima tal que la bola de radio delta prima esté totalmente contenida en esta bola amarilla que sería la vecindad para X0. Entonces, esta bola n sub X sería la bola centrada en X0 de radio delta. Y esa cosa es una vecindad para el punto X en rojo, y cualquier X que yo agarre, puedo pintar una bolita aquí adentro, y entonces esto cumple la definición de vecindad. Entonces, para cada uno de los puntos de esta bola, esa bola es una vecindad. ¿Qué es lo que quiere decir esto de aquí? Entonces vamos a demostrar eso y con eso terminamos esta primera parte. Entonces, lo que voy a hacer es usar el diagramita que está aquí. Entonces tenemos el espacio X y damos un punto X0 ahí. Tenemos el punto X0. Tenemos la bola de radio delta. Entonces aquí digamos que ese es delta. Lo voy a hacer un poco grande. No necesariamente circular, pues esta es la bola de radio delta centrada en X0. Entonces esta amarilla es Bx0, delta. Entonces sea Y0 vamos a llamarle, o sea Y o X a final de cuentas, vamos a poner sea X que pertenece a la bola esta de aquí. Entonces damos un X aquí, cualquiera, pero que esté en esta bola. Entonces son los puntos que están aquí adentro. Después vamos a ver que eso va a ser el interior. Eso lo vamos a definir mucho después. Entonces lo que tenemos que demostrar es que la bola de X0, delta es vecindad del punto X. Entonces lo que tenemos que demostrar según la definición de vecindad es que existe un delta prima, vamos a llamarle un eta, mayor que 0, tal que la bola centrada en X con radio eta está contenida en la bola de radio delta centrada en X0. Entonces lo que tenemos es que ver es que existe, si este es delta, entonces que existe un radiecito aquí tal que esta bola
que esta sería la bola centrada en X con radio eta, está totalmente contenida aquí, en la bola amarilla, según el diagrama que tenemos aquí. Entonces, de aquí a aquí, esta partecita que está acá, esta de aquí sería la distancia. Estamos en un espacio métrico, entonces podemos hablar de distancia. Esta sería la distancia que hay de x0 a x. Y esto de aquí hasta acá sería la delta. Y de aquí a aquí, este pedacito sería la eta. Este pedacito en verde. Entonces igual, si ustedes abren esto, el PDF y lo leen así, pues no van a entender nada, pero si escuchan lo que estoy diciendo, yo creo que sí. Esta sería la eta y esta distancia de acá sería la delta. Entonces lo que hay que hacer es que hay que escoger la eta de manera que sea menor que delta, o sea, todo este delta menos esta distancia. O sea, si lo pongo aquí, tengo el x0 aquí, tengo esta delta aquí, y luego tengo el x aquí, y tengo una eta aquí, una eta. Entonces, ¿cómo tengo que escoger la eta? Pues la eta, y esto de aquí es la distancia de x0 a x, pues la diferencia de delta menos, o sea, de delta menos esto, sería esta parte de aquí, esto sería delta menos la distancia de x0 a x. Entonces, la eta que tengo que escoger tiene que ser más chiquita que esta. ¿Se entiende? Entonces, así es como escojo esta eta que tengo que encontrar aquí. Entonces, una vez entendido eso, se entiende por qué decimos, ¿qué hice? Sí, se entiende por qué vamos a escoger esto. Entonces, sea eta menor que delta menos la distancia de x0 a x. Entonces, si x pertenece, entonces hay que demostrar esta contención. Vamos a dar un elemento aquí y vamos a ver que está acá. Entonces no es x, vamos a llamarle, porque ya tiene x ahí, entonces vamos a llamarle y. Entonces vamos a dar un elemento. Vamos a dar un elemento aquí que le voy a llamar y hay que ver que ese y está aquí también. Entonces si y pertenece a la bola centrada en x con radio eta, entonces por definición de bola, eso significa que la distancia de x a y es menor o igual. No, a ver, ¿qué voy a hacer aquí? Ok. Vamos a usar el hecho de que estamos en un espacio métrico, perdón. Si y pertenece aquí, tenemos que la distancia de x a y es menor que eta por definición de bola abierta. Ahora, como estamos en un espacio métrico, pues, ¿eso qué significa? Que yo tengo este punto x0, este punto x y el punto y aquí. Entonces, digamos aquí, lo que estoy haciendo es estoy agarrando un y aquí en esta bola, un y. Entonces, si lo pongo aquí, digamos, se vería así. Este sería y, el punto y. Entonces, la distancia de x0 a x es menor o igual que la distancia de x0 a y más la distancia de... No, sería la distancia de x a y, perdón, de x a y, esta distancia sería menor o igual que la distancia de... Déjenme escribirlo. Entonces, la distancia, pero no con eso, la distancia de x a y va a ser menor o igual que la distancia de x de x0, perdón.
Cuesta trabajo con los números que uno pone aquí. La distancia de x0 a x más la distancia de x a y por la desigualdad del triángulo, según lo que tenemos aquí. Entonces estamos escogiendo un punto que está entre x y y. Tenemos x y x0. Entonces se cumple esa desigualdad, porque estamos en un espacio métrico. Ahora, esto de aquí, este de aquí es menor que eta. Entonces esto es menor que la distancia de x0 a x más eta. Porque la distancia de x a y es menor que eta por definición de bola abierta. Y ahora esto es menor que, o esto es, esta eta la estoy escogiendo tal que sea menor que esto de aquí. Entonces esto es menor que la distancia de x0 a x más delta menos la distancia de x0 a x. Entonces este y este se cancela y esto me queda igual a delta. Entonces lo que tenemos es que la distancia de x a y es menor que delta. Esto es menor o igual que esto, pero esto es menor que esto y esto es menor que esto, que es delta. Entonces la distancia de x a y es menor que delta. Entonces, ¿qué significa eso por definición de bola? Entonces esto y esto es decir, por definición de bola abierta, esto significa que y pertenece a la bola centrada en x con radio delta. Perdón. No, si es así, no, aquí cometí un error. Sí, aquí cometí un error. Para que quede bien la desigualdad del triángulo, esto es la distancia de x0 a y, perdón. Entonces, la distancia de x0 a y, claro, tengo x0 aquí, tengo y aquí, y el que está en medio es x. Entonces, la distancia de x0 a y es menor o igual que la distancia de x0 a x más la distancia de x a y. Eso. Entonces, la distancia de x0 a y es menor que delta. Entonces, por definición de bola, este y está en la bola de radio delta con centro en x0, que es justamente lo que quería probar. Entonces, por lo tanto, la bola xz está contenido en la bola x0 delta. Y entonces, por lo tanto, la bola de x0 delta es vecindad de, como le llame y. Perdón, de x, perdón. ¿Por qué y? De x. De x. Y eso demuestra el lema que queríamos. El lema. Entonces con esto terminamos esta primera parte y vamos a continuar para hacer la siguiente.